Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre la deformación por temperatura en materiales. Vamos a estudiar casos como la expansión lineal, la expansión volumétrica y los efectos en las juntas soldadas. Entonces, ¿qué es la deformación por temperatura? Básicamente son los cambios de dimensiones que va a tener una pieza debido a la acción de la temperatura. Entonces, por ejemplo, por lo general, cuando aumentamos la temperatura, las piezas metálicas tienden a dilatarse, es decir, que están cambiando sus dimensiones. Para calcular las deformaciones por temperatura, tenemos las siguientes expresiones. Para la expansión lineal, el delta L o el cambio o variación en la longitud es igual a la longitud inicial multiplicada por el coeficiente de expansión lineal por el delta de T, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Ese es mi delta de T. Para la expansión volumétrica es una fórmula muy similar, solamente que aquí en vez de alfa tenemos a beta. Beta es el coeficiente de expansión volumétrica, que sería 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Entonces tenemos que el delta de B es igual al volumen inicial por el coeficiente de expansión volumétrica por el delta de T. Y finalmente tenemos la tensión térmica cuando hay restricciones, o sea, cuando tenemos una pieza la cual no puede variar geométricamente, o sea, tiene una restricción. Cuando sucede esto, se van a generar unos esfuerzos de tensión, los cuales calculamos con esta fórmula que está acá. El esfuerzo es igual al módulo de elasticidad por el coeficiente de expansión lineal por el delta de T. En esta tabla encontramos los coeficientes o los rangos de coeficientes para la dilatación lineal y para la dilatación volumétrica. Con estos coeficientes podemos hacer algún tipo de ejercicio de aplicación. Por ejemplo, en este caso tenemos una varilla de acero estructural con una longitud inicial de 10 metros, un coeficiente de expansión térmica alfa igual a 12 por 10 a la menos 6 por cada grado centígrado y un cambio de temperatura de 50 grados centígrados. Vamos a calcular el delta L en estas condiciones. Simplemente vamos a reemplazar los datos en la fórmula que les mostré en las diapositivas anteriores y me quedaría 10 metros por el coeficiente 12 por 10 a la menos 6 por cada grado centígrado por 50. Y esto me da 0,006 metros o 6 milímetros. Esto quiere decir que una varilla de acero estructural de 10 metros de longitud con una variación de temperatura de 50 grados se va a deformar 6 milímetros. Ahora, un ejemplo de expansión volumétrica con el mercurio, el cual es utilizado ampliamente en los termómetros. Tenemos que el volumen inicial de mercurio es de 1 centímetro cúbico, su coeficiente de expansión volumétrica es 182,4 por 10 a la menos 6 por cada grado centígrado y tenemos un delta de T de 70 grados centígrados. Reemplazamos en la fórmula, hacemos los cálculos y me da que la expansión volumétrica fue de 1,2768 por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos aproximadamente. Esto puede parecer una variación muy pequeña, pero en tubos capilares y escalas bien graduadas podemos tener lecturas de temperatura, las cuales van a ser muy precisas. Ahora, vamos a ver cómo se aplica esto para las juntas soldadas. Cuando nosotros estamos soldando unas piezas, vamos a tener que hay áreas que se afectan por la temperatura. Estas áreas no se calientan de forma uniforme, lo cual genera diferencias de temperatura durante el proceso de soldadura.
Esto genera tensiones internas que puede afectar la integridad de la junta soldada. Fases del proceso de la soldadura. Entonces, tenemos como una primera fase el calentamiento de la zona. Cuando se calienta va a haber una expansión. La segunda fase es un enfriamiento. Así como con el calor hay una expansión, con el enfriamiento sucede todo lo contrario. Habría una contracción. Si esta contracción es muy brusca y es muy desigual, entonces se van a generar tensiones internas, esfuerzos internos, que pueden comprometer la soldadura y me pueden generar deformaciones o inclusive fisuras. Ahora, ¿qué tipos de tensiones tenemos en la junta soldada? Tenemos tensiones o esfuerzos de compresión y esfuerzos o tensiones de tensión. Las tensiones de compresión suceden en las zonas que se están enfriando y las tensiones de tensión en las partes o zonas que son más calientes. Ahora, estudiemos los efectos negativos de la deformación térmica en la soldadura. Primero, tenemos la fisuración de la soldadura. Si nuestro material no es lo suficientemente dúctil para soportar la expansión y la contracción térmica, las cargas internas que se generan pueden provocar fisuras en nuestra soldadura. En segunda instancia, tenemos las deformaciones geométricas. Si el material es dúctil, no van a generarse fisuras, pero sí pueden generarse deformaciones. Esto es contraproducente si tenemos que fabricar algún tipo de pieza que necesite una precisión dimensional. Y por último, una falta de unión adecuada. Si tenemos tensiones térmicas que son demasiado altas, la resistencia a la soldadura no va a ser la adecuada. En este gráfico podemos apreciar la zona que es afectada por el calor, de la cual les estaba hablando anteriormente. Ahora, ¿cómo prevenimos y controlamos los efectos negativos mencionados anteriormente? Como primera medida, vamos a controlar la temperatura de la soldadura. Para esto utilizamos técnicas de soldadura controlada que me reduzcan las variaciones térmicas. Un enfriamiento más lento de las piezas soldadas me permite minimizar las tensiones internas. Y un uso de materiales de alta utilidad me permiten tolerar mayores tensiones sin fracturarse. Miremos ahora los efectos en las estructuras metálicas. Primero, tenemos cambios de longitud y dimensiones. Entonces, por ejemplo, cuando las temperaturas aumentan o disminuyen, los materiales metálicos tienden a expandirse o contraerse. Estos cambios son significativos dependiendo de los materiales. Si es el acero, esos cambios van a ser elevados, ya que, por ejemplo, el acero tiene un alto coeficiente de expansión térmica. Tenemos también flexión y curvatura. La expansión o contracción térmica de una soldadura metálica no es uniforme en todas las direcciones. Es decir, que tenemos zonas donde la temperatura va a ser más alta que en otras. Y si además de la temperatura tenemos cargas puntuales o distribuidas, estas van a contribuir a que haya una deformación más alta. Y si estas deformaciones superan el rango tolerable, pues vamos a comprometer la estabilidad estructural. Y por último, si nuestras piezas están restringidas, estos esfuerzos o estas tensiones pueden acumularse, lo que me pueden llevar a una deformación o inclusive a la ruptura de nuestra pieza. Bien, estudiemos ahora cómo sería la deformación térmica en materiales compuestos. Un material compuesto está formado por la combinación de dos o más materiales. Esto se hace con el fin de obtener mejores propiedades mecánicas. No obstante,
podemos tener diferencias en las propiedades térmicas, haciendo que si estos se exponen a cambios de temperatura, se puedan generar deformaciones. Si tengo, por ejemplo, un material compuesto formado por dos diferentes compuestos o dos diferentes materiales, y uno de estos tiene un mayor coeficiente de expansión que el otro, y si ambos están expuestos a la misma temperatura, pues uno de estos se va a expandir más que el otro. Esto me puede generar tensiones internas y unas posibles deformaciones, además de presentar comportamientos no uniformes. Podría estar empeorando las propiedades mecánicas en vez de mejorarlas. Ahora, ¿qué efectos hay en la integridad del compuesto? Podemos tener fisuraciones si la diferencia entre los coeficientes de expansión es significativa. Tenemos que las tensiones internas pueden terminar en fisuras en las capas del compuesto. También podemos tener una delaminación, que básicamente sería la separación de las capas del compuesto. Y por último, podemos tener también deformaciones plásticas, que me afectarían la funcionalidad del componente. Aquí tenemos unos consejos para la prevención y soluciones de los efectos mencionados anteriormente. Primero, debemos hacer una selección adecuada de materiales, escogiendo aquellos que tengan coeficientes de expansión que sean muy similares. Podemos diseñar compuestos multicapas que me ayuden a mejorar la diferencia térmica de forma más eficiente. Y por último, en aquellas zonas donde tenemos una mayor exposición a cambios térmicos, podemos aplicar algún tipo de refuerzo. Ahora veamos un ejemplo de aplicación. Dice así nuestro problema. Una pieza de acero estructural tiene un volumen inicial de 0,001 metros cúbicos y está expuesta a un aumento de temperatura de 100 grados centígrados. El material tiene un coeficiente de expansión térmica volumétrica de 36 por 10 a la menos 6 por cada grado centígrado, un módulo de elasticidad de 210 gigapascales y un coeficiente de Poisson de 0,3. El aumento de temperatura provoca que la pieza se expanda, pero debido a restricciones geométricas, esta expansión está limitada, generando tensiones térmicas en el material. Calcule, primero, la deformación volumétrica que ocurriría si no hubiera restricciones. Segundo, la tensión térmica generada por la restricción en la expansión de la pieza. Procedamos ahora con la solución. Bien, aquí tenemos nuestra lista de datos. Tenemos el tipo de material, el coeficiente de expansión térmica volumétrica, volumen inicial. Este volumen sería básicamente como si tuviéramos un cubo de helado, 0,1 metros. Y si multiplico 0,1 por 0,1 por 0,1, me da 0,001 metros cúbicos. Tenemos también el cambio de temperatura, delta de T de 100, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson. Y estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Las fórmulas de la expansión volumétrica y la fórmula para calcular nuestra tensión. Primero vamos a calcular la deformación volumétrica. Vamos a tomar nuestros datos y reemplazamos en la primera fórmula. Entonces tenemos 0,001 por el coeficiente de expansión volumétrica térmica por mi delta de T. Esto me da 3,6 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Este es el cambio de volumen. Ahora, para calcular la tensión térmica, necesito primero el cambio en deformación volumétrica. Para esto vamos a hacer uso del coeficiente de Poisson y la última fórmula que está por acá. Entonces, vamos a tomar
El coeficiente de expansión térmica lo multiplicamos por mi delta de T y lo multiplicamos por 1 menos 2 veces el coeficiente de Poisson. Reemplazando nuestros datos, me da como resultado 1,44 por 10 a la menos 3. Este valor es adimensional. Y por último, para calcular la tensión térmica, vamos a utilizar la segunda fórmula. Para esto, tomamos el módulo de elasticidad, que es 210 gigapascales, o sea, 210 por 10 a la 9, lo multiplicamos por el cambio en deformación volumétrica, que es 1,44 por 10 a la menos 3, y esto me da como resultado 302,4 megapascales. Entonces, nótese que si en este caso yo tuviera una temperatura o un delta de T mucho más alto y al calcular la tensión térmica, este valor fuera más alto que el límite elástico, estaría deformando mi pieza plásticamente. Por eso es muy importante tener en cuenta las deformaciones por temperatura. Por su atención, muchas gracias y nos vemos en un próximo video donde vamos a trabajar este tema utilizando Python para hacer nuestros cálculos. Hasta la próxima.